gustaría pues recordar, ¿no? Conocemos que Jesús fue Dios, hecho hombre, vino al mundo e hizo un montón de milagros, un montón de prodigios. Mucha gente, multitudes le seguían a él, ¿no? Había gente que decía que él era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. Pero había otra gente que decía que era por medio de Belcebú que echaba fuera demonios. Me gustaría leer Mateo 12, del 22 al 25. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mas, leyendo más la Biblia, vemos como Marta también le dice: sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Eso lo vemos en Juan 11, del 25 al 27, cuando Lázaro se enferma y está muerto. Y Cristo le pregunta, ¿no? Y ella responde eso. Y Pedro también lo dice en Mateo 16, del 16 al 17. Que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos, había mucha gente que reconocía que él era el Hijo de Dios, el que tenía que venir, ese Mesías que fue anunciado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Y vemos cómo sus discípulos también le reconocían, pero luego vemos otros fariseos que decían no, que él era solo, que por medio de Belcebú echaba fuera a los demonios. Y aún así multitudes le seguían. Entre toda esa multitud habría gente que estaría de acuerdo que él era el Cristo, otra gente diría que era el Elías que tenía que venir, otra gente Juan el Bautista, otra gente no creería en él, pero multitudes le seguían. ¿Y por qué le seguían? ¿Por qué había tanta gente que seguía a Cristo? Hay estudiosos que dicen que fue por su manera de hablar, por cómo él hablaba. Él hablaba con parábolas, de manera que la gente sencilla, la gente del campo, podía entender lo que él decía. Mateo 7, del 28 al 29, me gustaría leerlo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sus hechos declaraban lo que él decía, y sus palabras eran entendibles. La gente entendía lo que él hablaba. La gente sencilla podía entenderle. Por otro lado, también hablaba de manera bella. Si vamos al hebreo, si vamos a los originales, vemos que Jesús en sus parábolas usaba las formas poéticas típicas del momento. Entonces, cuando la gente le escuchaba, no escuchaba una mera persona que estaba hablando como yo aquí, no, escuchaba una persona que estaba hablando poéticamente, que lo entendían y además era bello, que además había musicalidad. Era bonito escucharle. Era intrigante. Entonces la gente le escuchaba porque le entendía, porque disfrutaba de escucharle. Y también la gente iba por sus milagros, por sus prodigios. Me gustaría leer Juan 6, del 1 al 2. Sí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias,
y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Aquí vemos que la multitud le seguía por las señales, por lo que él hacía. No por quién era él, por lo que él hacía. Más adelante, Juan 6, del 5 al 15, dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan nos bastarían, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente, por la emoción del momento, como: ¡oh, un montón de comida! Alguien que nos va a dar todo lo que necesitaremos. Es el profeta. No dijeron hijo de Dios, es el profeta que tenía que venir. No reconocieron que él era el Hijo de Dios, pero les interesaba quién era él, por lo que podían recibir, y le querían hacer rey, por la emoción del momento. Nosotros a veces hacemos lo mismo. Venimos a la casa de Dios para recibir milagros. Eso no es malo. Dios dice que le busquemos para eso. Él hace milagros. El problema es que si venimos a la casa de Dios para solo recibir milagros y no por lo que Él es, vendremos solo a por los panes, y cuando estos panes y estos peces se acaben, iremos a otro lugar donde nos den también esos panes y esos peces. En la actualidad hay muchos profetas, hay mucha gente que habla en nombre de Dios. Algunos no hablan de manera correcta, no hablan bíblicamente, y aún así hacen señales y prodigios. La gente que solo busca milagros no le importa dónde ir. No le importa si es a casa de Dios o es ir a buscar a un brujo que también pueda sanarle, que también pueda darle pan, que también pueda hacer un milagro. Yo me preguntaba, ¿por qué venimos a casa de Dios? ¿Por qué le buscamos? ¿Buscamos solo por obtener beneficios o porque le queremos a Él? A mí me sucedía mucho. Cuando en el tiempo de la facultad había tanta gente que decían: viene el profeta tal, hace tantos milagros y no sé qué. Y yo iba corriendo en busca de eso. Como yo quiero ese milagro. Y sí, está bien. Pero eso era lo que me movía. No me movía a buscar la presencia de Dios. No me movía a querer recibir ese milagro. Y eso no está mal. Pero nuestro fundamento debe de ser Dios y no los milagros. Nuestra alma, lo que realmente anhela, es al Dios viviente. Nuestra alma debe anhelar a su Creador. No al pan, sino al que hace el pan. Él dice que Él es el pan de vida. Los milagros son momentáneos. Si yo pido pan para ahora, quizás mañana no tenga. A veces los milagros no son para siempre. Todo depende de la voluntad de Dios. Del mismo modo, la gente de afuera, el mundo, busca también saciarse, ¿no? De otro tipo de pan, de algo que es efímero, de algo que le llena un momento y después ya no está. Pero Jesús dice que Él es el pan de vida. Es el único que puede saciar ese hambre que tiene nuestra alma. Es el único que nos va a llenar verdaderamente.
Me gustaría leer Juan 6, del 24 al 40. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscáis porque obtuvisteis pan y queréis más. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús se presenta como el pan de vida, no como el maná de aquel momento. Vemos en Deuteronomio 8, del 2 al 3, como Moisés también habla de lo mismo, ¿no? De que el maná fue momentáneo, pero Dios es ese pan que da vida. Dios sacia verdaderamente. Nuestra alma anhela a Dios. Es imposible que no anhelemos a Dios. De nada sirve que vayamos a un lugar a buscar milagros, que eso está muy bien, pero debemos de ir a buscar a Dios, a buscar su presencia. Vale. No sé si Vale. Me gustaría leer Primera de Juan 4, del 13 al 19. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él está en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si nosotros vamos a Dios es porque le amamos a Él y porque Él nos amó primero. ¿Dónde conocimos su amor? En el sacrificio en la cruz. Por eso no tenemos más temor, no tenemos temor a la muerte, no tenemos temor a lo que vendrá, porque confiamos en Él, en sus promesas, en lo que Él ha hecho. Si venimos a Dios, que sea porque le amamos y porque Él nos ama. Que sea todo eso. Luego, si buscamos un milagro y que Dios lo haga, bienvenido sea. Pero busquemos a Dios por quién es Él y no por lo que Él va a hacer en nosotros. No seamos interesados. Seamos unos hijos que aman a su Padre.
me gustaría leer un texto que yo tengo de un libro que se llama Un laico examina el Pentateuco. Me gustó mucho porque hay un momento donde en la oración Dios dice: danos, Dios, el pan nuestro de cada día. Dios no se refiere solo a ese pan momentáneo. Jesús no se refiere solo a ese pan momentáneo. Se estaba refiriendo a sí mismo también, al que podía saciar nuestra alma. Mira. Dice: ¿qué es el pan? El pan se hace con los granos vivos de trigo que han sido quebrados, aplastados, machacados y molidos hasta convertirlos en harina. La harina se mezcla luego con sal, agua y levadura. Se lo amasa, se le da forma de pan y se deja que la levadura haga su efecto. Después se pone en el horno hasta que adquiere su hermoso color. En su nueva forma, la vida del grano de trigo proporciona vida a quienes comen el pan. De este modo, la vida del trigo se transmite al hombre mediante el proceso de la muerte y la posterior asimilación. Siguiendo una serie de procesos similares, la vida de Dios está ahora a nuestra disposición en Cristo. Nuestro Salvador se convirtió, por así decirlo, en el grano de trigo en manos de Dios. Fue Él quien fue quebrantado y molido en el Calvario. Allí se hizo cargo de nosotros y de nuestros pecados. De ese quebrantamiento, de la tumba, de la muerte misma, salió y se levantó para iniciar una vida de resurrección. De este modo se convirtió en nuestro pan. De la manera en la que fue tratado el pan, Dios usó muchas cosas que la gente conocía. La gente sabía cómo se hacía el pan en esa época. De algún modo Dios estaba diciendo: pues yo voy a ser tratado así también. Me van a moler, me van a machacar por amor a vosotros. Él es el único pan que nos proporciona vida. Si vamos a Dios, que no sea solo por los milagros, que sea porque Él es el pan de vida, que sea porque Él nos sacia, que sea porque le amamos a Él y Él nos ama a nosotros. Eso es todo.